El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: andando junto al mar de Galilea, esto es el Señor Jesús, amén, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios, bendito Dios. La palabra de Dios dice que el Señor andaba junto al mar de Galilea, amén. Y dice que vio a Simón, quien es Pedro, amén, y a su hermano, que dice que echaban las redes al mar. Y les dijo que le sigan, y dice que ellos le siguieron. En otro evangelio, como el de Lucas, cuenta más detallada toda la situación y por qué Pedro y cómo fue la conversión, amén. Pero aquí dice esto, y luego dice, vamos a donde está la enseñanza, y dice que pasando un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron, amén. Estos varones eran pescadores, y el Señor se hizo de 4 discípulos en ese momento de una sola vez, porque así es el poder de Dios. Y dice que estos varones se dedicaban a la pesca, y el Señor andaba por allí y los vio en su tarea. Él los pudo ver cómo ellos trabajaban. Y dice que estos varones, unos echaban las redes y los otros dice que estaban remendando las redes. Amén. Cuando dice que habla de remendar, habla de arreglar, amén, de parchar, diríamos nosotros. De eso habla. Entonces dice que unos estaban arreglando las redes y el otro estaban pescando, y el Señor los empezó a llamar. Pero dice que estos varones que estaban remendando las redes también dejaron todo. Dejaron a su padre, dice la palabra de Dios, y a los jornaleros. Los jornaleros son los empleados. Y dice que siguieron al Señor Jesús. La palabra de Dios cuenta que estos varones eran pescadores. Y sabes que las personas que saben de estas cosas, de las pescas, dice que es más fácil arreglar una red grande que una red pequeña. Amén. En ese tiempo se usaban una red pequeña, donde esas redes eran levantadas tal vez por 3, por 4, por 6 hombres, porque las barcas no eran muy largas. Las barcas no tenían más de 9 o 12 metros. Y las redes, por ende, no eran muy grandes. Eran redes que se solían tirar, a un solo varón tiraba aquella red. Pero la red que se tira, que la tira un solo varón, los hilos son mucho más chicos. Por ende, los nudos son más, y son mucho más la cantidad de hilo que se utiliza para hacer aquella red. Entonces, cuando la red se rompe, se necesita mucho más labor, mucho más trabajo, y el trabajo es mucho más minucioso, y hay que saber arreglar una red, porque imagínate que arreglar una red por arreglar, uno la puede arreglar, pero los pescadores dicen hay que aprender a arreglar una red, y arreglar bien una red conlleva mucho tiempo aprender, dice. Esto es lo que dicen los pescadores, y dice que aquellos varones remendaban la red. ¿Qué era la red para ellos? La red para ellos, así mismo como la barca, era su herramienta de trabajo, era su sustento, era lo que forjaría su futuro, el futuro de sus hijos, el que forjaría sus sueños, porque todos podemos tener sueños o podemos tener una familia, pero ¿qué es lo que decimos? Y necesito un trabajo, o necesito dinero, o necesito ganar bien, necesito el sustento porque necesito alimentar a mi familia, necesito alimentar a mis hijos, necesito tal vez cumplir el sueño de tener una casa, de tener un techo, de cumplir el sueño tal vez de poder salir adelante a través de los recursos. La red
era esa herramienta que le aportaba a ellos el diario vivir y el dinero para salir adelante. Era aquello que llevaba adelante sus sueños o que financiaba sus sueños, su vida, el crecimiento de sus hijos, el hecho de salir adelante, tal vez el sueño de tener otra barca, de comprar otra red, de poder hacer una casa, de ampliar la casa. Esos fueron sueños que siempre el ser humano tuvo en el corazón. No es una cuestión de ahora. Que alguien haya sido astuto y haya tomado los sueños y el anhelo de las personas y lo haya convertido en un comercio, eso es otra cosa. Pero ese es el anhelo del hombre, tratar de vivir en paz, poder tener el sustento diario. Tal vez alguien puede decir, yo no necesito más. Pero dice que a Jacobo y a Juan la red se la había roto y ellos la estaban arreglando. Ellos la estaban remendando. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Él no pone un remiendo nuevo en un vestido viejo. Amén. ¿Por qué? Porque dice que después la rotura se hace más grande. La red que tenía Jacobo y que tenía Juan no era una red de arrastre como se dice comúnmente. Es una red que se tira y que cae al suelo, pero no es una red de arrastre. Entonces, si se rompió, no es porque se había llevado algo arrastrando, sino que si se rompió es porque estaba vieja. Imagínate una red, si tú la parchas en un lugar, si tú la arreglas, si tú la remiendas, seguramente se romperá al lado, porque tú le puedes poner hilos o hebras nuevas, pero las demás siguen siendo viejas. Entonces tú arreglas y pones una hebra nueva, pero se romperá la hebra de al lado. Y el Señor dice, yo no pongo un remiendo nuevo en un paño viejo, sino que todo tiene que ser un conjunto. Y a veces nosotros venimos a Cristo Jesús queriendo que el Señor remiende nuestra red, remiende nuestra cultura, nuestra enseñanza, y que mejore nuestro vivir, porque a nosotros nos enseñaron a vivir de una manera y queremos que el Señor bendiga esa manera de vivir que nosotros tenemos, y es la que ha llevado, esa manera de vivir es la que ha llevado en tropiezo a tu abuelo, a tus padres, a tus hijos. Pero tú quieres que el Señor la arregle. El Señor dice, yo no pondré un remiendo nuevo en ese paño viejo, en esa vida nueva, en ese pensamiento viejo. Es necesario de que todo cambie, y es necesario de que nosotros busquemos aquel que nos brinda todas las cosas. Ellos dicen que estaban remendando las redes, pero cuando Jesús los llamó, dejaron todo allí, se detuvieron y automáticamente cambiaron de vida. Amén. Porque ellos no volvieron a pescar. Ellos empezaron a seguir a Jesús, y la manera de sustentarse, la manera de vivir, lo que ellos habían aprendido culturalmente a sostenerse económicamente, lo dejaron de lado y empezaron a seguir a Jesús. Y la palabra de Dios dice que primeramente debemos buscar el reino de los cielos, su perfecta justicia, que es el Señor Jesús, y lo demás lo vendrá añadido. Pero a veces nos acercamos a Dios para que el Señor pueda remendar nuestra vida, remendar nuestra familia, remendar el matrimonio. Y el Señor dice, yo no te quiero ahí ni te quiero de esa manera. Es necesario de que todo cambie, porque yo no puedo remendar aquello que está mal. Yo no puedo poner mi bendición en una generación, en un pensamiento humano. Es necesario de que ese pensamiento cambie, que podamos tomar el pensamiento de Dios, que es el que nos lleva a victoria, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Porque el mundo te enseña que cuando hay una dificultad, todo está mal. Y como tú miras así que todo está mal porque tienes una dificultad, ¿qué pasa en tu corazón? Te empiezas a sentir triste, frustrado, mal, solo muchas veces, traicionado aún por Dios tal vez. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, decimos, todas las cosas nos ayudan a bien. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces la dificultad me es otra. ¿Por qué? Porque la esperanza me sostiene y me hace cruzar el valle de sombra y de muerte. Pero si yo camino pensando en que todo está mal porque tengo una dificultad, ¿y cuándo vendrá la enseñanza a mi vida? Y somos niños.
¿Por qué? Porque es como cuando uno va al colegio y la profesora dice, la semana que viene tomamos prueba de este tema, y todos dicen, oh, como si no supieran que en el colegio te toman prueba. Amén. Entonces, a veces cuando caminamos en la vida, inocentemente creemos de que nunca va a pasar nada, que siempre va a estar todo bien. Y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces nosotros no debemos mirar la vida como que nunca habrá una aflicción, sino que yo tengo que cambiar mi manera de pensar y mi enfoque y empezar a confiar en Dios. Y no pensar como muchas veces pensamos, no quiero tener problemas, no quiero que en mi vida haya dificultades. Sino que el Señor dice, confiad, porque yo he vencido esas dificultades. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Preocuparme, mirar, decir, ponerme mal, tomar malas decisiones humanas. El Señor me dice, confiad. ¿Qué tengo que hacer yo? Confiar en Dios. Y esto fue lo que hicieron Jacobo y Juan. Lo que hizo Simón, lo que hizo Andrés. Dejar la antigua manera de llevar adelante las cosas, porque ellos a través de la pesca llevaban adelante su familia, la crianza de sus hijos. Y uno dice, bueno, pastor, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Seguir a Cristo y dejar de trabajar? No, pero sí abandonar la manera vieja de pensar, porque el Señor no nos puede bendecir. No nos puede bendecir. Un varón me decía, cada vez que voy al médico, la doctora me reta, porque tengo el azúcar alto y porque no le doy importancia a lo que ella me dice. Entonces cada vez que voy a los controles, todo me da mal, porque no como lo que me dice, utilizo bebidas alcohólicas, droga, y claro, cuando me voy a hacer los análisis del azúcar, me da mal. Entonces él decía, yo no sé qué debe pensar la doctora, que para qué voy a verla si nunca le hago caso. Entonces la doctora le da el tratamiento para que él pueda andar bien, pero él no lo sigue. Y por más que le ponga una buena medicina en su vida, él tiene otra manera de pensar, otra manera de actuar. Entonces, por más que tome la mejor medicina, si no cambia la manera de pensar, si no cambia ciertos hábitos, la medicina no le hace nada. Y tal vez estos varones estaban acostumbrados a remendar las redes, a pensar como muchas veces las personas piensan inocentemente, bueno, ya van a cambiar las cosas. Si yo no tomo manos a la obra, no pongo manos a la obra en la situación, si no trato de modificar mi mente, mi corazón, si no trato de poner fe, esperanza en mi vida, no van a cambiar las cosas con el tiempo. No van a cambiar las cosas con el tiempo. Y la gente cree que las cosas pueden llegar a cambiar con el tiempo. Y no es así. Porque nadie te enseña a trabajar en el corazón, nadie te enseña a trabajar en la mente, o nadie te enseña a trabajar con tus pensamientos, con tus sentimientos. La gente te enseña que tienes que tener una familia, pero nadie te enseña cómo debe ser esa familia. La gente te dice que tienes que tener hijos y que criar los hijos, pero nadie te enseña a llevar adelante una familia, a criar los hijos de una buena manera. La gente dice hay que tener amor, pero ¿qué es el amor? ¿De qué manera yo aplico el amor? Entonces hay un vacío, aún de conceptos, de cuestiones que no se pueden tocar, como el sentimiento, como los pensamientos, como el amor. Entonces yo necesito una guía de aquel que fabricó los pensamientos, de aquel que fabricó el sentimiento, de aquel que fabricó el amor, que es Dios. Aún la palabra de Dios dice que Dios es amor. Entonces, si Él es amor, me tengo que acercar a Él para poder aprender lo que es verdaderamente el amor. Y el amor es esfuerzo, el amor es sacrificio. Pero yo tengo que dejar de remendar las redes, tengo que dejar de remendar mi vida, remendar mis pensamientos,
dejar de remendar la familia, el matrimonio. Y tengo que dejar de pensar de que un remiendo a mí me va a cambiar todo, porque no es así. No es así. No es así. Yo puedo generar conciencia a través de situaciones. Amén. Porque yo puedo ir a una persona, un entendido, y puedo tal vez generar conciencia de algunas situaciones que yo no veo. Puedo acudir a un profesional y el profesional hablarme, preguntarme y hacerme tomar conciencia de algunas situaciones. Pero de acá que mi corazón pueda absorber ese conocimiento y que yo lo pueda llevar a cabo y no de manera práctica nada más, sino que sentirlo en mi corazón y tomar conciencia de manera profunda para poder cambiar radicalmente, y es muy difícil humanamente. Mejor es a través de la enseñanza de Cristo y del amor, pero yo debo dejar las viejas usanzas y dejar de remendar las redes. ¿Qué es lo que verdaderamente hasta hoy te ha sostenido? Pero cuando llega Jesús, yo debo abandonarlo. Y dice la palabra de Dios que ellos dejaron a Zebedeo, que era el padre, lo dejaron con los jornaleros. ¿Y esto qué significa? Que aún las cuestiones culturales nosotros debemos dejarlo de lado, porque a veces nuestros padres marcan y trazan un camino en nuestras vidas que quedan marcados. Y dice que ellos, siguiendo a Jesús, no solamente dejaron la vieja manera de vivir, la vieja manera de sustentarse en la vida, sino que también dejaron las cuestiones que el Padre le había enseñado. ¿Por qué? ¿Y por qué marca esto que dejaron al Padre con los jornaleros? Y porque tal vez le vaya a saber cuántas generaciones ellos eran pescadores. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos dejar padre y madre, pero no es dejar de no verlos, sino dejar las viejas usanzas, dejar las viejas enseñanzas, dejar las viejas culturas y empezar a tomarlas de Cristo y confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido el mundo. Entonces, si yo quiero vencer las adversidades que hay en este mundo, ¿qué debo hacer? Y debo tomarme de aquel que las venció, porque ese es el que me va a enseñar a mí también a vencerla. Pero si la cultura de mi familia no ha podido vencer un montón de cosas, ¿por qué yo pienso que siguiendo esas enseñanzas voy a poder salir adelante? Y uno dirá, bueno, pero mi padre fue muy trabajador, mi madre fue una buena persona. Nadie está diciendo lo contrario, hermano. Nadie está diciendo lo contrario. Aún la palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestros padres, pero todo tiene que ser en el marco de las enseñanzas de Cristo, para que a mí me dé la victoria. Y dice la palabra de Dios que cuando se enciende una luz se pone en lo alto para que alumbre a todos los que allí están. Entonces, si no hay luz en mi familia, yo debo encender la luz y debo tenerla encendida y ponerla en alto para que toda mi familia sea bendecida. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces yo no me puedo quedar en las tinieblas y en la oscuridad. Si verdaderamente amo a mi familia, aún me voy a negar de que me digan de que mi camino está equivocado, y levantar y encender la luz para que todos los que estén allí sean alumbrados por aquella luz, sean bendecidos, sean salvos. Y no quedarme en la conformidad, o no, por no llevarle la contra tal vez a mis padres, sigo bajo aquella cultura y yo sé que no me va a llevar a ningún lado. Y tampoco estamos diciendo que lo que han hecho nuestros padres está todo mal, pero hoy el Señor nos ofrece una enseñanza que ha vencido al mundo y que aún dice la palabra de Dios que vence a la muerte, que nos lleva a una vida eterna. O sea, bendiciones aún en esta tierra y en la vida venidera, en esta vida y en la que vendrá. Ellos remendaban las redes. Y el Señor llegó un momento donde Él dijo, no se pone remiendo nuevo en un paño viejo. Porque es peor. ¿Por qué es peor?
yo creyendo que hago un cambio, solamente hago un remiendo. Y nada más. Y dice que después el remiendo nuevo se encoge y la rotura es más grande. Porque no armoniza. No armoniza. Entonces debemos entender esto y comprender estas cuestiones tan sencillas que nos explica el Señor, pero que tienen una enseñanza profunda y una enseñanza poderosa, que si yo la tomo, empieza a haber un cambio en mi vida. Pero si yo pienso de la misma manera, actúo de la misma manera, resuelvo de la misma manera, ¿qué es lo que sucede? Voy a obtener el mismo resultado, hermano. Y si yo actúo de la manera que actuaron mis padres, voy a obtener el mismo resultado. Tú dices, tal vez la familia de mi padre fue una maravilla. Bueno, gloria a Dios. Pero ¿por qué no llevarlo a más excelencia en Cristo Jesús? Porque ciertamente hay cosas que los mayores callan para no añadir aflicción. Amén. Porque, como dicen por ahí, la vida no es color de rosa. La vida no es color de rosa. Para que una familia salga adelante, hay que soportar muchas cosas. Pero eso de soportar, no hablo de soportar por soportar, sino hablo en fe, en esperanza. Por eso, fíjate que la palabra de Dios te llama a caminar en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice la palabra? Aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. O sea, valles de sombra y de muerte, pero no debo temer. Entonces, cuando yo hablo de que una familia se forja por soportar, es que a veces hay valles de sombra y de muerte. Hay momentos difíciles y complicados, pero yo tengo que aplicar la esperanza. Porque la esperanza viene de esperar. Y en fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que yo creo que lo que estoy esperando me vendrá. Y si yo puedo esperar en Cristo Jesús y aprender de Cristo Jesús, las cosas van a salir. Pero la gente quiere un remiendo. ¿Por qué? Porque yo le pongo un remiendo y salgo adelante. Enseguida. Salgo enseguida adelante. Eso es lo que hace. Un coche de carrera, cuando se le rompe alguna cuestión de su carrocería, amén. Cuando se le rompe algo de su carrocería, que los autos de plástico, por lo general, los autos de carrera tienen de fibra o de plástico. Entonces ellos tal vez no pueden andar corriendo, no sé, sin un paragolpe, sin faltantes de pieza. Entonces, ¿qué hacen? Paran, por ejemplo, yo hablo, no sé, vehículos como el Dakar o Rally, ellos que arreglan las cosas ellos. Entonces tratan de solucionar el tema y lo tratan de agarrar con fajas, con cintas, con precintos, como sea, para seguir la carrera. Pero eso no quiere decir que esté solucionado. No quiere decir que esté solucionado. Solamente le ponen un remiendo. Pero nuestras vidas no pueden ser así. En nuestra vida tiene que haber un cambio radical, y ese cambio radical se da a través del entendimiento, a través de esperar en Dios. Amén. Yo le hablaba a un varón y el varón me hablaba y me decía, no, porque yo en mi vida hago esto, estoy haciendo lo otro, y me contaba todas las cosas que hacía. Claro, y tenía la vida patas para arriba. Entonces dice, yo es que
quiero cambiar algunas cosas y quiero salir de algunas cosas para ir a la iglesia. Yo le digo, hermano, nadie que está enfermo espera estar sano para ir al médico, sino que aquel que está enfermo va al médico para que el médico le dé la medicina. Asimismo, nosotros también venimos a la iglesia para que el Señor pueda darnos la medicina y nosotros comprender que necesitamos la ayuda de Dios. Pero cuando uno viene al médico y tal vez tú vienes con estornudo, amén, ¿qué es lo que sucede? El médico te da la medicina y el médico no te dice, bueno, mire, ¿sabe qué? A partir de hoy no me estornuda más, ¿sabe? Sino que el médico te da la medicina y a medida que la medicina te va haciendo efecto, el estornudo se va. Amén. Entonces, así mismo es en Cristo Jesús. Tú vienes, tomas la medicina y a medida que va pasando el tiempo y tú vas tomando la medicina, van saliendo los pensamientos, te va cambiando tu mente, tu corazón, se abren tus ojos. Te empiezas a dar cuenta que tienes hijos, que tienes familia, que tienes esposo, esposa, que tienes un compromiso, que tienes algo valioso y que se puede salir adelante. Empiezan a hacer otro pensamiento en tu corazón. Pero para eso yo tengo que dejar de remendar mi vida vieja y empezar a tomar una nueva, siguiendo a Jesús como lo hicieron ellos y siguiendo sus enseñanzas, porque a medida que ellos iban caminando con Jesús, venía una persona y le pedía algo, le decía algo, y el Señor en todo daba una enseñanza. Y cuando no, se paraba y le enseñaban parábolas, o les enseñaba a ellos, o daba parábolas a todas las personas, y luego a sus discípulos se las explicaba. Entonces ellos, caminando con Cristo, iban aprendiendo de lo que el Señor les iba enseñando cada día. Pero es necesario dejar todo lo cultural. Es necesario dejar todo lo cultural. Es necesario, dice la palabra de Dios, que en un momento vinieron a buscarlo porque había una niña que había muerto. Y el Señor hizo sacar a todas las personas que estaban allí en aquel lugar y quedarse con sus padres. Y dice que le habló a la niña y la niña resucitó. Pero ¿por qué hizo salir a todos? ¿No hubiera sido mejor dejar a todos ahí y que todos vean el milagro? Porque era necesario sacar toda la incredulidad, era necesario sacar a todas las personas, porque cuando el Señor vino dijo, no está muerta, y ellos se burlaron. Entonces hay un momento donde hay que apartarse de ciertas enseñanzas y empezar a tomar la enseñanza de Cristo y empezar a caminar para que cada día nuestro corazón vaya cambiando, para que cada día la medicina vaya haciendo efecto. Pero de nada sirve de que yo primero o me justifique o juzgue a la otra persona, amén. Porque muchas veces en la familia o en el matrimonio se da que cuando uno empieza a caminar en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Uno lo juzga al otro, el esposo juzga a la esposa al esposo. Y no es así, porque de a poco empieza a ir el cambio. Lo importante es querer ese cambio y seguir yendo por la medicina para que me haga bien y para que haya un cambio en mi corazón. Pero todo eso lleva un tiempo. Y la palabra de Dios dice que no nos debemos juzgar unos a los otros. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que debemos soportarnos en Cristo Jesús. Porque todo cambio lleva un tiempo. Entonces ese tiempo yo tengo que creer de que Dios va a hacer la obra y seguir adelante. Algunas personas a veces dicen, bueno, pero
Al final mi esposo no cambia más, mi esposa no cambia más, sigue todo igual. Tengo que seguir adelante. Porque cuando uno se acerca a Dios, la vida que vivimos es perfecta. Pero nosotros no tenemos la sabiduría suficiente para entender y ver. No tenemos la sabiduría suficiente. Después, cuando pasan los años, nos damos cuenta que nuestra vida ha sido perfecta. Y algunas personas se quedan en eso, en que las cosas no andan bien y no andan bien y no andan bien y no andan bien. Y no pueden tener la sabiduría que el tiempo que están viviendo es un tiempo perfecto. Cuando yo empecé a crecer en Cristo Jesús y pasaron muchos años en el Evangelio, el Señor en un momento puso sabiduría en mi vida y me di cuenta que toda mi vida había sido perfecta. Que todo lo que había pasado en mi vida tenía que suceder para que yo pudiese comprender y para que no sea una persona indolente hoy en día. Y que pudiese comprender el dolor, que pudiese comprender el error también de las personas que se acercan. Porque si no, uno, ¿sabes qué? Se convierte en una persona religiosa. Y si nunca cometió un error, se convierte en una persona orgullosa. Entonces luego me di cuenta de que todo había sido perfecto. Y eso me dio ánimo de seguir adelante. De darme cuenta de que Dios estuvo siempre. Pero hay personas que nunca terminan de tomar esa sabiduría de parte de Dios y darse cuenta que por más que hayas sufrido lo que hayas sufrido, tu vida fue perfecta porque hoy Cristo te ha llamado. Y si tú tienes la sabiduría para darte cuenta de eso, empieza un nuevo tiempo en el cual todo lo que quedó atrás empieza a ser testimonio, empieza a ser sabiduría, conocimiento. ¿Para qué? Para poder ayudar a otras personas a salir de ese tiempo. Pero la persona que no puede tomar sabiduría y darse cuenta de que su vida, por más horrible que haya sido, ha sido perfecta porque ha llegado a Cristo, no puede tomar el nuevo tiempo. Por ende, como no puede tomar el nuevo tiempo, no puede enseñarle a nadie a salir de ese mismo tiempo que vivió antes. Entonces ese tiempo no se termina nunca. Nunca abandono la red y me voy detrás de Jesús. La sigo remendando, la sigo remendando, la sigo remendando. Y yo te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántos años más vas a seguir remendando la red? ¿Cuántos años más vas a seguir creyendo de que esa red remendada te va a seguir sosteniendo? Y te quiero decir algo más. Esa red remendada no te trae tiempos nuevos, ni te trae una vida nueva. Porque la vida nueva es poder remendar, tirar aquello remendado y empezar a tomar la vida nueva que nos da Jesús. El vino nuevo, convertirnos en un odre nuevo y tomar el vino nuevo que nos da Jesús. Porque la palabra de Dios dice que no se pone vino nuevo en un odre viejo. ¿Y cuál es ese vino nuevo? Ese vino nuevo es el Espíritu Santo. Es ese nuevo tiempo, ese nuevo pacto. Por eso el Señor, el Evangelio son las buenas nuevas. Y a ti te llega el Evangelio y tú sigues pensando como antes, sigues haciendo las cosas como antes, tu cabeza sigue funcionando como antes, tu corazón sigue funcionando como antes, sigues pensando de la misma manera y resolviendo las cosas de la misma manera. Y las buenas nuevas que te llegaron, hermano, nunca fueron nuevas para ti. Por eso el Evangelio no te funciona, porque no son buenas nuevas. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Perdón, ¿sabes qué nos ha llevado a la enseñanza? No lo dice la palabra, amén. O por lo menos así. Mis palabras son vidas, dice la Escritura, amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor en su sabiduría nos enseña de que aquel que anhela la vida, anhela su palabra. Amén. Porque sus palabras son vida. Entonces yo debo abandonar mi
razonamiento viejo, mi cultura vieja, mi manera de pensar, de medir a las personas, y debo seguir a Jesús y poner mi mirada en Cristo Jesús y en sus enseñanzas para yo poder salir adelante. No hay otra, hermano. No le busques la vuelta al asunto. Porque hay caminos cortos. Un varón me decía, ¿sabes qué? Ya hace mucho tiempo que no puedo entrar a trabajar en una empresa, me decía. Él ya había trabajado en empresas. Y dice, ahora necesito un trabajo porque hace rato que no trabajo en una empresa y no quiero estar dependiendo de mis padres. Porque él era un varón grande, soltero, pero él estaba con sus padres. Yo no quiero seguir dependiendo de ellos, yo quiero seguir adelante, me decía él. Cuando trabajé me compré un terreno, tengo algunas cosas, pero necesito terminar mi casa y seguir adelante. Y dice, yo te quiero contar algo. Vino un compañero mío, dice, y me dio el número de un brujo, porque él fue el que le consiguió el trabajo, dice. Y dice, yo no te voy a mentir, yo lo llamé, me dice. Y el brujo me dijo, empezó a decir qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que comprar, todo, que al final terminas pactando tu alma, no es otra cosa. Entonces, dice, yo en un momento cuando me empezó a decir todo, yo le dije, pero ¿sabes qué? Yo creo en Dios. Está bien, dice, no hay problema, le dijo él. Pero si vos vas a la iglesia, tenés que ir a la iglesia, empezar a congregarte, le dijo. Tenés que restaurarte, mejorar en tu mente, en tu corazón, recién para que Dios te bendiga. Y esto es ahora, dice. Y él agarró y pensó en su incredulidad y dijo, voy a ir a la iglesia. Y empezó a ir a la iglesia y se empezó a congregar. A los 2 o 3 meses Dios lo bendijo con un trabajo. Pero ¿qué es lo que sabe el diablo? Que nosotros queremos las cosas ya. Y nos empuja a ese pensamiento, a lo inmediato. ¿Por qué? Porque el diablo ve nuestra desesperación y juega con ella. Entonces, uno quiere la solución ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Al querer la solución ya, nosotros empezamos a volver a cometer los errores. Queremos la solución ya, volvemos a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque no aprendemos, pero queremos la solución ya. Y pasa que se termina quebrantando mi voluntad. Es como aquel que quiere dejar un vicio y dice, no, yo voy a dejar. No, yo voy a dejar. Yo voy a dejar. ¿Y qué es lo que sucede? El diablo te termina convenciendo. ¿Por qué? Y porque no puedes dejar. Porque lo haces con tu fuerza. Y al no poder dejar el vicio, tú empiezas a pensar y dices, bueno, ya está. Es así. Pero llega Cristo y te dice, no es así. Yo te entrego la victoria. Pero tienes que aprender, tienes que caminar. Y debes dejar de remendar tu vida y empezar a tomar lo nuevo. Para que te vaya bien, tienes que empezar a tomar la palabra. Y no pienses si va a ser así o si va a ser así. Tú confía, pídele a Dios. Espera en Él y habla con Él y dile, yo quiero empezar a confiar en ti. Estos varones dejaron todo allí y empezaron a seguir al Señor y a sus enseñanzas y se convirtieron en grandes varones de fe y de esperanza, que hoy, después de más de 2000 años, nosotros todavía podemos leer su conversión. Podemos leer su historia. Cuando ellos vivían remendando su vida y un día vino Jesús y los llamó y los dejaron todo por seguir al Señor y se convirtieron en grandes varones de fe, grandes varones de esperanza. Y que luego a través de la obra que les tocó a ellos muchas personas se convirtieron. Y que así como lo dejaron todo, nunca más le faltó algo. Porque dejaron de confiar en su fuerza
y empezaron a confiar en el Señor. En el Evangelio de Lucas cuenta que el Señor le dijo que boguen mar adentro. Y fíjate que la palabra de Dios habla, y habla también de una vieja usanza, de también una vida remendada, de tener esfuerzo en sus vidas y no conseguir nada, porque dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, boga mar adentro y tira las redes, y Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos pescado, toda la noche lo hemos intentado y no lo hemos logrado. La noche es la oscuridad, el mundo, cuando yo estoy fuera de Cristo. Pero dice que en un momento Pedro le dijo, pero en tu palabra echaré las redes. Y dice que Pedro vio una pesca tan grande que cuando miró a Jesús le dijo, Señor, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Porque él lo había intentado todo con su fuerza, lo había intentado todo con su pericia, con su conocimiento, pero en la oscuridad, en la noche, sin Cristo. Y aquel que anda en la oscuridad, lo más probable es que viva tropezado. Mas cuando llega la palabra, dice la Escritura, que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Y que Cristo es la luz del mundo. Y yo debo hacerme de la luz para no andar más en tiniebla. Dejar de remendar mi vida, dejar de remendar mis redes, aquellos que me han sostenido, dejar de remendar mi vida a través de la cultura, del conocimiento y empezar a tomar la palabra de Dios. Porque aquel que toma la palabra de Dios y cree en ella no tendrá sed ni hambre jamás. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Te alabamos y te bendecimos, bendito Dios. Bendito Dios, yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y el primer paso que debemos dar es poder aceptar a Cristo en el corazón. Amén. Si tú quieres aceptar a Cristo, puedes hacer una oración, porque tal vez no conoces al Señor y tú dices, bueno, yo quiero dar esos pasos de fe. ¿Y por qué aceptar a Cristo en el corazón? Porque el Señor no se mete en mi vida porque se mete como un intruso. Yo le debo dar permiso. Y yo con mi boca declarar de que yo quiero que Él sea mi Dios y de que Él cambie mi vida. Y ahí el Señor, si yo le digo que sí, Él viene a mi vida y empieza un cambio. Amén. Por eso si tú quieres aceptar a Cristo en el corazón, puedes repetir esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, por esta salvación, por esta bendición, por esta vida eterna. Ayúdame a dejar la vieja enseñanza, lo cultural, lo familiar, para poder tomar esta palabra y salir en victoria. Señor Jesús, yo te doy gracias por aquella muerte en la cruz y por esta vida eterna. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios, bendito Dios.